Buenas noches. Parece que los principales personajes del gobierno no tienen una idea clara acerca de qué cosa es el diálogo político. El presidente Humala se expresó de esta manera acerca de la posibilidad o de la invocación que se ha hecho acerca de que el gobierno debe dialogar con la oposición. Esto fue lo que dijo en Loreto, inaugurando o luego de inaugurar un proyecto de banda ancha para esa región. Escuchemos. Entender que el diálogo es sin chantaje, sin amenazas, ni nada de esas cosas, porque nosotros creemos que por ahí no van a llegar a nada. Se trata de que el gobierno cumpla con sus metas, que el gobierno cumpla con los compromisos, de que lograr los objetivos que todos queremos para nuestra patria exceden los 2 años y medio que tenemos de gobierno. Por ello que es importante trabajar en los temas de mediano y largo plazo con las distintas fuerzas políticas, porque es evidente que a mediados del 2016 va a haber un cambio de gobierno y las tareas emprendidas por el gobierno deben ser continuadas. Para ello es que este diálogo debe estar alrededor, y así lo han entendido las fuerzas políticas que muestran preventemente una gran madurez. Se trata de trabajar y de concordar las agendas en aquellos temas de largo plazo. Bueno, vemos que el ministro Cornejo entiende la necesidad de un diálogo para afirmar todas las políticas cuyo horizonte, digamos, se ejecuta en el mediano y largo plazo. En su propio mensaje planteó retomar el pacto político nacional para el tema de la seguridad ciudadana, que es absolutamente fundamental. Ahí se requieren una o dos normas o leyes muy importantes que necesitan respaldo político y respaldo institucional. Y bueno, pues sin duda se requiere retomar un diálogo político importante, hacer política en el sentido más profundo del término, más serio del término. Pero el presidente Humala, pues él no puede invocar al diálogo y al mismo tiempo acusar implícitamente de chantajista a la otra parte, a la parte con la que va a dialogar, porque él dice, pues no vamos a dialogar con chantajes y todo lo demás, y por ese lado no van a llegar a ninguna parte. Bueno, habría que tener pues un manejo un poco más fino, más inteligente, más adecuado para construir un clima que permita avanzar en el país. Bueno, y respecto del salario mínimo vital, el premier Cornejo se pronunció de la siguiente manera. Este tema está en el seno de la CNT, que es el seno técnico donde trabajan este tema con seriedad, con profundidad, como corresponde, tanto los trabajadores como los empresarios, los empleadores, como el gobierno. Están haciendo el trabajo técnico que no ha sido culminado, tiene un plazo que está establecido, es un plazo de revisión cada 2 años, plazo que culmina en junio, y en cuanto esta comisión culmine su trabajo, será entregado al Ejecutivo. En ese momento se incorporará en la agenda del Ejecutivo y por supuesto allí decidiremos en función de esta información. Bueno, esa era la manera de responder, pues así debió haberse respondido desde el comienzo a este tema, ¿no? Bien, ojalá que el premier Cornejo tenga, digamos, la capacidad de manejarse y de espacio suficiente para ejercer sus funciones. De hecho, el acuerdo y el compromiso que ha habido, que ha permitido el voto de confianza, le otorga al premier Cornejo un margen de maniobra, una capacidad, digamos, un empoderamiento como primer ministro que ojalá se concrete efectivamente para bien del país. Bueno, pero en su mensaje, el premier Cornejo precisó los 3 ejes sectoriales fundamentales a los que se abocará y también uno transversal. Y esos dependen básicamente de los ministros correspondientes, aun cuando hay algunas tareas que también son multisectoriales. Pero él debería dedicarse, entre otras cosas, principalmente, a destrabar y liberar la economía, digamos, de las crecientes regulaciones y obstáculos que hay para la producción, para la inversión, que es una cosa crecientemente asfixiante. Hoy hay un artículo de Luis Carranza, el exministro de Economía, que dice lo siguiente: la realidad
es que la economía se viene desacelerando y la inversión privada se ha estancado. Esto es más grave en el caso de la minería. Desde un inicio se modificó en exceso la carga tributaria minera, se ajustó la regulación ambiental y recientemente se incorporaron cargas para financiar las actividades regulatorias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y del Organismo Superior de Inversión de Energía y Minería, o SINERMIN, y que pueden crecer hasta llegar a 1% de las ventas de las empresas, lo cual es claramente confiscatorio. Tiene absolutamente toda la razón Carranza. Hoy mismo me enteré yo de un caso de una empresa de la refinería de Cajamarquía que va a tener que pagar más de 3 millones por este efecto, lo cual prácticamente borra las utilidades de la empresa. Esto es un asunto que obviamente afecta la inversión. No se puede imponer un castigo de esta naturaleza, es en buena cuenta un impuesto, esta tasa de 1% de las ventas, ni siquiera de las utilidades, sino de las ventas. Bueno, y hay una entrevista a Roque Benavides también, le preguntan a propósito del ingreso de Buenaventura a México, va a invertir en México, se internacionaliza Buenaventura. Dice, México es un país con tradición minera y muy ordenado. Los trámites son mucho más rápidos, no como en el Perú, donde además hay muchos problemas en cuanto a la titularidad de la tierra. Si hay una percepción creciente de que los trámites, los obstáculos, las regulaciones son excesivas en el Perú. Estoy viendo un caso que esto afecta no solamente al sector privado, al sector público también está absolutamente amarrado. Un caso que podríamos llamar anecdótico, pero lo conozco de primera mano. La ermita de Barranco, que es esta pequeña capilla, iglesia que hay ahí en el puente de los Suspiros, tiene que ser restaurada y hay un proyecto ya finiquitado para restaurarla que está hace 3 años esperando, tiene financiamiento y todo, porque no tiene todavía el estudio de impacto ambiental y no lo tiene porque a la municipalidad le cuesta trabajo conseguir una empresa, una consultora que lo haga, construyó uno, no lo pudo terminar, hay también problemas de rechazo, en fin. Una restauración de una pequeña iglesia necesita estudio de impacto ambiental. Es una pregunta que yo me hago. ¿Será por los gainazos que están ahí encima? Es que aquí realmente hemos pecado, hay que revisar, yo creo que una tarea del primer ministro debería ser empezar a revisar, a desandar, desregular estas normas que se han dado crecientemente en el terreno ambiental, también en el terreno laboral se ha sobreregulado, en fin. En los próximos días vamos a ir sacando casos de esta naturaleza. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a estar ahora con Susel Paredes, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para ver qué está pasando en La Parada. Finalmente, pues el fin de semana se adoptó una decisión importante y es que fueron removidos todos los, digamos, todas las construcciones, los edificios que estaban ahí, y para convertir eso en un terreno baldío que permita avanzar ya hacia el proyecto del Parque del Migrante. Vamos a ver en qué estado está este asunto, porque hay un pequeño grupo que resiste, que no quiere irse. Luego vamos a estar con Modesto Julca, congresista de Perú Posible por Ancash, por el terrible asesinato de Ezequiel Nolasco, ex consejero regional de Ancash, que nosotros entrevistáramos hace pocas semanas. Ya tenía amenazas de muerte, él ya había sufrido un atentado contra su vida, y esto por, según él, oponerse a unas obras que por más de 800 millones de soles en su momento quería hacer el gobierno regional de Ancash y particularmente su presidente César Álvarez. Él responsabilizaba a César Álvarez de estos asuntos. Hay una secuela de asesinatos políticos en Ancash que es realmente preocupante. Y finalmente vamos a estar con Paul Neira, director del Instituto Apoyo, por este libro que ellos tienen que se llama Matemáticas para Todos, que está permitiendo en los colegios que lo utilizan tener un rendimiento en matemáticas bastante superior al promedio nacional. Vamos a ver de qué se trata. Regresamos.